¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Cerebro en Movimiento de este 2026. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes una vez más. Ahora sí, vamos a darle de lleno a este año, vamos a darlo con todo, vamos a hacer un pequeño análisis de qué es lo que sucedió en el 2025, vamos a plantearnos cosas buenas, diferentes para el 2026. Vamos a no solamente hablar desde la teoría, no solamente vamos a hablar de cosas eso como framework, sino vamos a poner en aplicación muchísimas cosas. Llevo muchísimos años aprendiendo diferentes teorías, leyendo muchísimos libros, decenas de libros sobre diferentes cosas, desde, sí, un poco de desarrollo personal, muchísimas cosas para ser mejor líder, para ser mejor en todas las cuestiones digitales, transformación digital, para muchísimo cómo desarrollar equipos, cómo dar resultados, cómo ser mucho más ágil, en fin, muchísimas cosas y ya no digamos de cosas de ejercicio, finanzas, inteligencia artificial, que se volvieron finalmente no solamente mi hobby, sino también ahora me están dando muchísima satisfacción y me han abierto muchísimas puertas. Comencemos rápidamente. Vamos a hacer una pequeña recapitulación para el 2025. El 2025 fue un año sumamente especial. Puedo quedarme en diferentes capas, tiene muchísimas capas como cualquier año, pero 2025 fue, sí, muy retador. Aquí me voy a desviar un segundo antes de hablar un poquito qué fue lo que pasó en el 2025 desde el lado personal o de Movimiento Networks o lo que sea, sino para hablar un poquito qué es lo que está pasando cuando uno tiene dificultades. He notado muchísimo que en la cultura, no solamente mexicana, sino latinoamericana en general, tendemos a glorificar quién es el que sufre más. Mientras más sufre uno, parece ser que hay una competencia de sufrimiento y entonces si yo sufro más, yo valgo más. Y a mí me gusta retar todas esas creencias y todas esas cuestiones culturales que no nos suman como seres humanos y alejarme lo más posible de lo negativo, del drama, de todo aquello que viene embebido en nuestro ADN por diferentes razones culturales. No pretendo hacer ninguna apología a absolutamente nada, ni ningún análisis a profundidad, simplemente es eso. Me parece que si sufres, ganas. Eso va completamente en contra de todo lo que he venido aprendiendo, aplicando y lo que me da resultados, que al final es lo que se está buscando. Por lo tanto, me voy a alejar completamente de eso. 2025 sí fue un año en el que tuve sobre todo dos eventos que me marcaron, me hicieron completamente distinto, que me llevaron a tomar decisiones completamente distintas a las que venía tomando. Durante muchos años yo tomé este camino de voy a mejorar en diferentes aspectos de mi vida. Si vemos como estos círculos de la vida en donde tienes familia, relaciones, cuestiones espirituales, cuestiones de finanzas, o a lo que te dedicas, es decir, profesionalmente, puede ser que tengas un trabajo, un negocio, lo que sea. Como en todos estos aspectos de la vida, te vas dando una calificación. A veces algunos le dan una calificación del 1 al 5, otros del 1 al 10 y se vuelve como estas gráficas que parecen a veces telaraña, ¿no? Así se llaman. Entonces, en estas cuestiones decidí ir mejorando en cada uno de estos aspectos y me dediqué muchísimo a eso. Pero este año 2025 se volvió bastante retador y fue completamente distinto desde un inicio. Empecé tal vez un enero bastante bien, pero a partir de febrero fue una cachetada en la cara y completamente me cambió. El primer evento del 2025, que de nuevo, esto no quiere decir que porque haya sido un evento y el segundo, que hayan sido dos eventos muy retadores, difíciles, quiere decir que es que yo gané de alguna manera, sino me dio la oportunidad de ver la vida desde otro enfoque y eso, permitirme crecer cada vez más. Entonces, el primer evento al que me enfrenté justamente el 14 de febrero, me corrieron del trabajo durante también muchos años. Me dediqué primero a marketing digital, muchísimos años. Hice el marketing digital más fino, el marketing digital del que puedo estar más orgulloso, con muchísima ética, con muchísimas cosas, y lo llevé a un nivel increíble ese marketing digital. Eso me llevó a liderar el área de transformación digital de una empresa donde trabajaba. Estuve en esa empresa por 7 años y de pronto, 14 de febrero, me dicen, estás fuera por diferentes razones. Aquí me costó mucho trabajo entender por qué yo estaba fuera. La razón principal no fue una cuestión de performance, fue más decisiones de negocio. Necesitaban muchas cosas dentro de la compañía y por lo tanto la transformación digital necesitaban que estuviera embebida adentro de muchas áreas y no que fuera un área específica. Por lo tanto, quedó fuera de la empresa. Y durante todos estos años, ser parte del equipo de liderazgo de la empresa, al estar dirigiendo esta empresa desde transformación digital, se volvió gran parte de mi identidad. En algún momento, justo en el 2021, hice un ejercicio a finales de año en donde hice un viaje yo solo a
Barrancas del Cobre, me fui en un tour y justamente dije, no voy a hablar de quién soy porque estaba completamente inmerso, embebido en el trabajo y en esos momentos el 80-90% de mi personalidad, de mi persona, de mis pensamientos, el tiempo siempre era trabajo, trabajo y cómo optimizar cosas y cómo ser más productivo y dar más resultados o cómo resolver muchos problemas. Entonces, bueno, en el momento en el que me quitan esta identidad en este año, 2025, se volvió como una crisis de identidad, como este cuestionamiento constante de si me quitan esto, ¿quién soy? Afortunadamente había hecho este ejercicio anteriormente en el 2021 y entonces ya sabía que no me iba a pasar absolutamente nada si no tenía esta identidad, pero ya vivirlo, ya no únicamente como un experimento durante una semana, durante unas vacaciones con desconocidos, sino tener que enfrentarme a decirle a mis amigos, decirle a mi familia, decirle a mi novia, decirle a la gente que pues estaba afuera y que además me habían corrido y que además no había sido por performance, que había sido por otras cosas. Me costó mucho trabajo y todo eso me empezó a llevar a un camino de qué manera puedo empezar a construir una nueva realidad para mí. ¿Qué es lo que hay ahí? Eso me llevó a un trabajo muy profundo, muy grande, muy fuerte. En un inicio me llevó casi, me sentía como si fuera una adicción. Parece que era una adicción. El trabajo en el cual necesitaba resolver problemas, necesitaba una llamada de Teams, necesitaba como rush de adrenalina, de dopamina, de estar siempre resolviendo cosas. Y al no tenerlo, me llevó mucho tiempo y me llevó también a tratar de buscar trabajo inmediatamente. Quería cerrar ese gap en el currículum, estaba muy metido en la parte corporativa y en no ser completamente abierto de por qué me habían corrido. Y bueno, me llevó todo un proceso, todo para contarles que 6 meses después tuve la fortuna de no solamente encontrar trabajo, obviamente, sino llegar a una empresa en la cual puedo no impactar únicamente a un país, sino impactar positivamente a muchos países, a personas de muchos países. Y va completamente alineado al propósito que me puse el año pasado. El propósito que me puse el año pasado desde un inicio fue impactar positivamente a la mayor cantidad de personas que puedo, siempre dejándoles algo positivo, algo adicional. Esa es una de las razones por las cuales empecé también Movimiento Networks. En su momento era únicamente esto, Cerebro en Movimiento, en donde Mike y yo empezábamos a hablar de manera individual o de manera conjunta de temas que nos apasionan, pero que también nos mueven, pero que también nos hacen falta allá afuera, gente que esté hablando de todo esto. Y justamente una de las cosas más importantes que me pasó el año pasado fue perder el trabajo que era parte de mi identidad. Entré en un loop de mejora, de aprendizaje, en donde les puedo contar para hacer un resumen muy, muy rápido de esto termino agradeciéndole a mi jefe que me haya corrido porque si no hubiera él tomado esta decisión, yo jamás me hubiera salido de ahí porque al final era un lugar que yo ya conocía, en el que me sentía muy tranquilo, muy seguro, sí, resolviendo problemas todo el tiempo, pero muy seguro. Estaba en una zona muy segura y ahora el trabajo en el que estoy me saca completamente de mi zona de confort, me permite impactar a muchas más personas, me permite además estar interactuando con personas de muchísimos otros países. He interactuado con gente de Nueva Zelanda, de Malasia, de Sudáfrica, de Reino Unido, de Estados Unidos todo el tiempo. Entonces, eso me permite además a diferentes niveles, me permite además estar impactando en la estrategia de inteligencia artificial de una empresa que de por sí ya es tecnológica y entonces eso me llena de muchísimo orgullo, pero además me lleva también a estarme actualizando, a estar pensando constantemente en cómo hacer las cosas diferentes, en cómo hacer que la gente empiece a adoptar estas herramientas de inteligencia artificial para hacer mejor su trabajo, cómo empezarles a ayudar a tener mucho más valor de estas herramientas, no únicamente desde la parte productiva para no caer en estas trampas en las que yo vivía. Entonces, nada, esto es empezar a conectar un poco las cosas. El hecho de haber perdido un trabajo, haber perdido parte de esta identidad, me llevó a un trabajo personal propio en el cual ahora estoy aquí contándoselos a ustedes, contándoselo a todo el mundo, porque también he notado que ahora en redes sociales todo el mundo es perfecto, todos tienen esta máscara de perfección y de que todo tiene que ser inmaculado, todo tiene que ser, no puede haber este tipo de errores, no puede haber, y me llevó a cosas en las que amigos, en las que familiares incluso se alejaban o me veían más como menos en el momento en el que les decía perdí el trabajo. Pero claro, ahora que les cuento este nuevo trabajo que tengo global, empresa tecnológica, inteligencia artificial,
muchas culturas se vuelven a acercar y empiezan a preguntarme más cosas. Entonces, no quiero quedarme únicamente en esa parte superficial porque Movimiento Networks y quien soy y en quien me he convertido en estos años es justamente en completamente otra cara de la moneda. Es en otra parte en la cual yo puedo contarles mi experiencia porque estoy seguro que habrá gente allá afuera que puede resonar, puede encontrar que las cosas que les cuento, las cosas que a las que yo me he enfrentado y la forma en las que las he abordado, ya sea correcto o incorrecto, y todos estos aprendizajes continuos que estoy integrando a mi vida diaria, puede resonar y les puede ayudar a ser mucho más corto, a ser muchísimo mejor su vida y mucho más llevadero todos los momentos que pueden estar pasando allá afuera. Entonces, bueno, eso fue lo primero. Perdí el trabajo, fueron 6 meses de muchísimo trabajo, muchas cosas. Eso me llevó a aprender muchísimas cosas de inteligencia artificial, cosas que jamás creí que se podían hacer, cosas que jamás creí que yo iba a poder hacer, cosas que además recordé que me encantaba, volví a programar, pero ahora con estas nuevas herramientas es increíble. Empecé a dedicarle muchísimo más tiempo y muchísimo más esfuerzo, dinero a Movimiento Networks y entonces me di cuenta de el potencial. No únicamente, también esa fue otra parte. Creé Cerebro en Movimiento, primero junto a Mike, después se sumó Gaby, después se fue sumando Andy, Fer, Marisol también estuvo con nosotros durante unos meses. En fin, empezamos a crecer en Movimiento Networks, diferentes podcasts, empezamos con Cerebro en Movimiento, se volvió, todo el año se volvió de muchísima intensidad, muchas cosas, mucho aprendizaje, desde cómo grabar un simple podcast como este, después cómo editarlo. Tenemos ahora muchas formas de editarlo. Yo ya encontré mi forma favorita de hacer estos videos. Alex también me ayudó muchísimo, Alex Vázquez con todo esto. Eh, Ahora ya encontré una forma de hacerlo, formas súper sencillas de estar creando contenido también para redes sociales, para poder llegar a más personas, para poder conectar con diferentes audiencias. Me llevó también a hacer muchos challenges internos de, primero no quería mostrarlo a mis círculos cercanos porque estaba en todo este proceso, pero ahora bienvenidos todos ustedes, todos los que están han sido cercanos y no tan cercanos a mí, pero que nos conocimos en algún momento. Bienvenidos de regreso, bienvenidos aquí. Este es un espacio para compartir, para, yo no lo sé todo, pero me gusta aprender de todo y me gusta compartir ese conocimiento. Así que Cerebro en Movimiento, Movimiento Networks, sí, Cerebro en Movimiento, muchas cosas de desarrollo personal, herramientas, frameworks, libros, pero muchísimos aprendizajes y ahora mucho más aterrizado, muchísimos estar compartiendo este tipo de historias, pero también tenemos tecnología en movimiento, que es mi pasión, el aprender y llevar a cabo la tecnología, lo estoy haciendo todo el día, todo el tiempo, no únicamente es utilizar ChatGPT, usarlo como si fuera Google, sino es ChatGPT se vuelve como ese acompañante, ese copiloto, ese agente. Hay muchísimas analogías que podríamos estar aquí haciendo, pero se vuelve una extensión de mí que piensa mucho mejor que yo y me ayuda a resolver muchísimas más cosas. Sí, muchas veces se equivoca, sí, lo tengo que guiar, paso demasiadas horas refinando muchas cosas, pero la calidad que hoy entrega ChatGPT, y no solamente ChatGPT, sino cualquier LLM, soy fan en estos momentos de Gemini, em, pero también me gusta mucho Claude y me gustan muchos LLMs, pero muchas otras herramientas. Entonces se vuelven parte de mi vida y entonces estoy aprendiendo constantemente y estoy constantemente haciendo cosas. El año pasado, en este como vortex de aprendizaje, aprendí a crear canciones con inteligencia artificial, pero no únicamente a crear las canciones y a bajar el MP3 y mandarlo, sino me cuestioné y dije, ¿cómo lo puedo publicar en Spotify? ¿Cómo puedo tener un canal de artista en YouTube? Y entonces también empecé a hacer eso y entonces despertó esa parte creativa también que estaba siempre en mí y que había hecho hace muchos años. Y entonces ahí está también disponible ese otro y se empiezan a conectar las dos partes del cerebro, la parte analítica, la parte creativa y empieza a haber unas nuevas conexiones neuronales que definitivamente me hicieron explotar. El año pasado explotó todo a favor. Pero por supuesto llega hacia finales, ya hacia octubre. Es decir, el segundo evento que también marcó mi año de la parte negativa fue, venía de regreso de Las Vegas, Guadalajara, y entonces en ese vuelo despega y declara emergencia el avión, salen las máscaras de oxígeno. Me tomó muchísimo tiempo entender qué era lo que estaba pasando, pasaron muchas, muchas cosas en mi cabeza. Ahí yo estaba a punto de entrar a un nuevo trabajo, estaba muy contento por muchas cosas, pero entonces ese evento el haber me enfrentado, llegó un momento en el que pensé que el avión iba a estrellarse en
los cañones que están ahí. Pensé que no iba a salir vivo porque además es de esos momentos en los cuales todo está completamente fuera de mi control. No tenía absolutamente nada que hacer que yo pudiera, que no podía tomar el control del avión, no podía avisar, no podía hacer muchas cosas. Tomé mi celular, empecé a mandar unos cuantos mensajes, no para despedirme, sino para avisar lo que estaba sucediendo por si llegaba a suceder algo. Y quiero que Movimiento Networks sea lo más grande que he creado, y más grande no desde el ego y no desde lo monetario y desde, claro, mucha gente cuando empecé todo esto me dijeron, pero es que tienes que monetizar de esta forma, sigue a estos comediantes que están monetizándolo todo y sigue esto, que esta es la forma de hacer dinero. Momento, yo no estoy aquí para hacer dinero, tengo un trabajo a tiempo completo bastante bueno en el cual ya me pagan por eso. Esto es algo que me apasiona y esto es para ayudarle, para llegar a más personas, para contarles este tipo de experiencias y para decirle, puedes sobrevivir, puedes pasar por lo peor, puedes pasar por muchas experiencias muy malas, puedes tener síndrome del impostor, puedes tener muchos challenges en tus nuevos empleos, puedes manejar gente complicada, puedes manejar gente con muchísimo más potencial que tú, con muchísimo más conocimiento que tú, puedes, y cómo irlo haciendo paso a paso. Esto es porque me apasiona, porque quiero llegar a la gente adecuada, no quiero llegar a miles de millones de personas que no les sirva para nada y tener views y tener estos ganchos para conectarlos y entonces mantenerlos aquí conectados. Esa no es mi meta. Mi objetivo aquí con ustedes es compartir, conectar y así sean 10 personas, 10 millones de personas, 100 millones de personas. Quiero que esto sea un espacio completa y absolutamente real. Aquí quiero que a partir de este año las cosas sean completamente reales. Entonces aquí van a encontrar ese tipo de historias, este tipo de enfrentamientos, porque además, por supuesto, regresando de ese evento de Las Vegas, entrar al trabajo, sí, por supuesto que una parte de mí estaba muy contenta, pero en la otra mitad estaba cuestionándose completamente qué era lo que iba a suceder y qué es lo que tenía que hacer y pues olvidarme de este tipo de proyectos y olvidarme de muchas cosas porque pues ahora es lo que a lo que le tengo que dedicar tiempo y dije absolutamente no, al contrario, voy a dedicarle muchísimo esfuerzo, el mismo esfuerzo que le estuve dedicando los meses que estuve fuera del campo laboral, se lo voy a empezar a dedicar a este proyecto y entonces es lo que estoy haciendo aquí, compartiéndoles con ustedes este tipo de experiencias. Entonces, ese fue el segundo evento que marcó 2026. En la parte negativa, como se los contaba, pero no es para ganar, esto es simplemente para decirles, sí, por supuesto, hay cosas que marcaron mi año en la parte negativa, pero en la parte positiva, cuando empecé a hacer este balance y empecé a ver todo lo que sucedió, absolutamente estuve lleno de cosas positivas, buenas y de las que vivo completa y absolutamente agradecido con la vida, con las personas, con muchísima gente. Yo les conté ahorita gente que tal vez familia, tal vez amigos, tal vez gente que nunca pensé que se fuera a alejar. Pues eso, se alejaron y ya está. Hubo gente que se quedó, hubo gente que creyó en mí, hubo gente que definitivamente nunca se fue de mi lado y hubo gente que cuando se enteró vino a mi lado y estuvo ahí para apoyarme. Estoy completamente agradecido. Una de las cosas más bonitas que viví fue cuando justo salgo de la empresa. El sábado siguiente Mike me cita para tener una carrera, nosotros dos, un entrenamiento, como tenemos esta em, eh, tenemos, ¿cómo llamarle? Como este ritual cuando sucede algo importante, bueno, malo, pero algo importante en nuestras vidas, hacemos un medio maratón, 21 kilómetros. Entonces me dijo, vamos a hacer 21 kilómetros. No estaba yo seguro de lograr 21 kilómetros, nos vimos y entonces empezamos a correr por ahí del kilómetro 16, 18, no recuerdo. De pronto llega Andy Acevedo. Andy Acevedo vive en Colombia, yo estoy en México. Vino desde Colombia. Llegó Ilna, ella vive en Miami, vino a verme y así empezaron a llegar, empezó a llegar Fanny Gaby, y llegó Jascosme, llegan muchas personas, Jime, mi novia, y nada, fue un momento hermoso porque al final fueron personas que estaban ahí para celebrar conmigo el cierre de un ciclo, el cierre de un momento y bueno, qué decirles de todos los momentos que tuve en las despedidas del trabajo, pero también el año pasado también corrí y corrí 2 medios maratones muy rápido, los 2 medios maratones más rápidos que he corrido en mi vida.
corrí el medio maratón de Nueva York, el medio maratón de Copenhague. De ahí también nació la idea de tener Runners en Movimiento con Fer y nos vamos a ir a correr ya en 6, 8, 7 semanas a Las Vegas, un medio maratón juntos internacional. Y entonces estamos muy contentos, muy emocionados, estamos entrenando, estamos haciendo muchas cosas y entonces suceden cosas muy bonitas, muy positivas. Tuve la oportunidad ahí. Quería hacer algo más, no lo planeé bien, pero tuve una cena aquí en casa con casi todos los integrantes de Movimiento Networks y fue muy bonito. Fue un momento lleno de gratitud, con cosas graciosas, pequeños momentos en los cuales incluso la cena que yo fui a recoger, que yo la traje, la cargué, casi la eché a perder por calentar la ensalada en el horno. En fin, muchas cosas que, claro, en el momento es como, "Ah, no puede ser", pero viéndolas hacia atrás son cosas divertidas, graciosas, bonitas, que fomentan o dan estos momentos de camaradería en donde no únicamente se queda en un nivel de amistad, creamos este nivel de podcast en el cual no es un podcast el que estamos haciendo, es un espacio en el cual podemos conectar con muchísimas más personas, nos pueden ver muchísimas más personas y pueden resonar otro tipo de audiencias con nosotros, que nosotros en nuestro día a día puede ser que sea muy pequeño, pero este tipo de canales de contenido pueden llegar a muchísimas personas y ese es el objetivo principal que estamos buscando aquí todos. Y entonces nos juntamos y tuvimos esa cena para conmemorarnos. Andy no pudo acompañarnos porque, como les cuento, está en Colombia, pero entonces también nos estuvimos escribiendo, tenemos nuestras sesiones de vez en cuando de mentoría, tenemos muchas cosas que hemos estado haciendo y definitivamente estoy completamente agradecido con cada uno de ellos, con todos los que han creído en esta locura y claro, también quienes han soportado mi intensidad, porque llegó a ser bastante intenso. Bueno, muchas cosas hermosas, positivas, bonitas. Conocí otros países, tuve la oportunidad de viajar, tuve la oportunidad de tomar muchos cursos, pero no únicamente para ir mejorando habilidades técnicas para el trabajo como inteligencia artificial, que ya hablé mucho al respecto, sino me fui a un lado también espiritual. Y entonces tomé todo un curso de 5 meses en donde en Mind Valley se abrió en abril, fui en abril a Los Ángeles a un summit que hicieron en donde estuvo Joe Dispenza, Gwyneth Paltrow, Jim Quick, estuvieron muchísimos de estos speakers, el mismo Vishen Lakiani estuvo en vivo ahí, me inscribí al Mastery que abrieron en ese momento y fueron 5 meses de aprendizaje y eso me llevó también a otros niveles, a conocer a gente del otro lado del mundo. Hoy tengo una amistad linda, cercana con alguien de Reino Unido, lo cual me llevó a tomar un tipo de terapia que jamás pensé que le iba a poder tomar, RTT, Rapid Transformation Therapy, que desarrolló Marisa Peer, y entonces esta persona es certificada directamente por Marisa Peer, y entonces todo se empieza a alinear, y entonces todo empieza a hacer una serie de cosas positivas. Sí, empecé este podcast hablando de las cosas negativas porque sé que muchas veces desde ahí eso nos mueve, eso nos motiva o como les decía, tenemos esta competencia del que más sufre es el que mejor la va a llevar y es el que se lleva el premio, el que más sufrió, pero no es cierto. Esos momentos en los cuales la pasamos mal nos enseña de qué estamos hechos y nos permite, nos abre las posibilidades de aprender lo que nos hace falta, de poner en práctica lo que decimos que ya sabemos, porque claro, es muy fácil estar leyendo todos los libros de resiliencia, de estoicismo, de crecimiento, desarrollo personal, pero cuando llegan estos momentos y nos retan directo a la cara quién eres, lo que haces en esos momentos, cómo reaccionas y lo que haces es quién te define. Entonces tomé la decisión de sí, enfrentar esa adicción al trabajo, pero ver qué es lo que hay después. Decidí aprender muchísimo sobre espiritualidad, manifestación, sobre muchas cosas para ver qué es lo que hay del otro lado. Decidí aprender lo más que podía sobre inteligencia artificial para ver qué es lo que hay del otro lado. Y cuando se empieza a desmenuzar todo eso, en realidad los principios son bastante fáciles de entender y bastante fáciles de explicar. Hoy hay muchísimas cosas alrededor, por ejemplo, de manifestación, en el cual justo en esta época todos estamos haciendo un vision board y creemos que por tener un vision board y por verlo constantemente nos va a llevar a crear la realidad que queremos tener. Es una herramienta únicamente y hay muchísimo más alrededor de esa parte de manifestación. De hecho, quiero invitar a alguien. Tiene ya algunos meses que invité a esta persona. No hemos logrado coincidir, pero en donde podamos hablar sobre este tema de manifestación. Quiero iniciar este año muchísimos más, hacer más grande
Movimiento Networks, pero más grande de nuevo desde el impacto, ¿no? Llegar a más personas, no para monetizar, no para ganar dinero, no para hacer esto. Sí, sí, lo logramos, el dinero viene solo. Es una de las máximas que siempre le digo a mis mentees, a quienes he tenido la oportunidad de mentorear y tienen estas ganas de tener un 20% de incremento en cualquier otro lado. Les digo, calma, haz bien las cosas, haz lo que te toca hacer y todo se va a ir alineando y todo va a ir dando los resultados y la suerte te tiene que encontrar trabajando y muchas cosas alrededor de esto. Entonces, nada, Vision Boards es una herramienta, sí, está perfecto hacerlos, pero es mejor estar alineados nosotros en nuestro centro, estar alineados con quienes queremos ser y es mejor tener una identidad que resuene con quien queremos convertirnos y empezar a trabajar en esa identidad para poder llegar mucho más rápido allá. Y eso es lo que he estado haciendo todo este tiempo. Las dos anécdotas que les acabo de contar, bueno, eso me han estado ayudando a estar mucho más alineado, agradecer muchísimo. Agradecer es una de las principales herramientas que he tenido y por eso les contaba que tuve esa cena aquí de Thanksgiving con el equipo de Movimiento Networks, porque al final ninguno de ellos, ni yo mismo, tenemos por el momento algo que nos motive desde el lado monetario. Esto es más un proyecto entre amigos y es un proyecto para llegar a muchísimas más personas. Andy le llama que esto es un movimiento. Fanny siempre nos dice, no se olviden de seguir en movimiento. Mike siempre tiene herramientas, historias, dudas, muchísimas dudas que llevan a lugares fantásticos. Y entonces cada uno de ellos empieza a ser una parte integral y fundamental y estoy completamente agradecido con ellos y por haber creído en esta locura. Y Alex, porque siempre me dice que sí a todo. Alex, yo lo conocí siendo un becario recién egresado, decidí ir por él y entonces él ha creído en mí, yo creí en él y entonces se ha convertido ya no únicamente en una relación de trabajo, sino se convirtió en una amistad muy linda y entonces tenemos muchísimos puntos en común Alex y yo, entre ellos Spider-Man, por ejemplo, y bueno, muchas cosas muy, muy, muy curiosas y muy lindas. Pero entonces, 2026 viene muchísimas cosas para Movimiento Networks. Habrá cosas a las que le bajaré un poco la intensidad, tal vez Geeks en Movimiento no le ponga tanta intensidad. Tal vez Runners en Movimiento se lo deje un poco más a Fer, pero definitivamente Cerebro en Movimiento, Tecnología en Movimiento, con todo lo que he estado haciendo, con todo lo que he estado aprendiendo, hay un espacio gigantesco, gigantesco al que quiero empezar a aportar. No quiero aquí parecer que yo lo sé todo. Investigo mucho, leo mucho, aprendo mucho, trato de ir siempre a las fuentes principales. La cantidad de libros que leo y que escucho es increíble la cantidad de cosas que puedo estar consumiendo, pero llevarlo a la práctica es lo que realmente me llena y lo que realmente me hace hacer las cosas diferente. Y eso, poder estar aquí con ustedes, siendo mucho más abierto, siendo mucho más, eso como quitándome las máscaras y ya no les conté, pero también en la parte financiera es algo que también quiero empezar a compartirles mucho. No únicamente ahorren y ya, sino cómo ahorrar, qué hacer con ese ahorro, qué es lo que yo hago con ese ahorro, dónde puedo estarlo invirtiendo. He tenido un par de shocks en estos meses en donde me di cuenta que no únicamente la gente, voy a hablar por México, pero la gente que está trabajando en México, que ya no va a tener una pensión por parte del gobierno, a jubilarse con muy poco dinero mensual y que entonces la única herramienta que nos queda no es el ahorro, sino es la inversión. Y por ahí me llevó a conocer a Javier Morodo. Javier Morodo, a través de los podcasts de GBM, pero también de Revolución de la Riqueza y ahora en el Wealth Club, lo llegué a conocer y me parece una persona excepcional y me parece que lo que está creando y lo que estoy aprendiéndole a él y a todo este grupo de personas es increíble. Ellos dicen, Javier dice que invertir tendría que ser un derecho humano y lo está llevando para allá, está tratando de democratizar todo ese conocimiento y se alinea muchísimo a las cosas que yo creo y que he estado tratando de crear. Y entonces también es algo de lo que puedo estar aquí compartiendo de nuevo para que cada uno de nosotros, como en todos los episodios, cada uno de nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. No es que yo les diga qué es lo que tienen que hacer, sino yo les digo las posibilidades que existen allá afuera, lo que se puede hacer, lo que se puede lograr, tal vez explicarles cómo lo he hecho, pero seguramente hay otras muchas maneras de lograrlo. Y todo eso que le empiece a sumar a alguien que esté pasando por esos momentos, sumarle a algo a alguien que pueda estar
en búsqueda de ese insight, que esté buscando esa chispa o que algo que escuche aquí, o con Fer, o con Mike, o con Fanny, o con Alex, que escuchen ese algo y que entonces los lleve a ser mejores personas, a tomar una mejor decisión, a conectar más consigo mismos o con las personas más cercanas, familia, amigos, etcétera, y entonces puedan empezar a integrar a su vida nuevas y diferentes cosas y poder tener una mejor vida. Me parece que finalmente de eso se trata este movimiento que hemos creado, Movimiento Networks. Tiene un año, Cerebro en Movimiento tiene un año. Estoy muy contento de compartir todo esto con ustedes. Tal vez lo llevé para lugares un poquito negativos, oscuros, pero era algo que les quería contar. Aquí la cara que quiero empezar a mostrar no es la cara de perfección, no es la cara de todo es bonito y perfecto, es una cara mucho más real, mucho más auténtica, mucho más honesta, en donde hay muchísimo trabajo detrás, muchísimas contenido, películas, muchas cosas que absorbemos, llevamos a la práctica y después retomamos. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado en el 2025. En el 2026 les traemos mucho, mucho más, pero no solo mucho más. Les traemos mejores cosas para ustedes, para que todos podamos seguir el movimiento. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente.